Londres, una ciudad gris, fría, agotada, y en medio de ella apareció una mujer que decidió no obedecer. Vivienne Westwood. No llegó a la moda desde un palacio, no nació rodeada de lujo, no tenía un apellido poderoso, tenía rabia, tenía imaginación y tenía una obsesión: cambiar las reglas. Mientras otros diseñadores buscaban la perfección, ella buscaba la provocación. Mientras otros soñaban con vestir a la élite, ella quería vestir a los rebeldes. Y entonces hizo algo que parecía imposible. Convirtió el punk en moda, pero no se detuvo ahí. Tomó corsés, los deformó, tomó la sastrería británica, la destruyó, la reconstruyó. Tomó la historia, la mezcló con el caos. Tomó la tradición y la convirtió en desafío. Sus prendas no pedían permiso, gritaban, hablaban de sexo, de poder, de política, de identidad. En sus manos, una camiseta podía convertirse en una provocación, un corsé podía convertirse en una revolución, una pasarela podía convertirse en un campo de batalla. Y poco a poco, aquella mujer que muchos consideraban una provocadora comenzó a cambiar la historia de la moda. Influyó en la estética punk, transformó la manera de entender la rebeldía. Demostró que un diseñador podía ser mucho más que un creador de ropa. Podía ser un pensador, un agitador, un símbolo. Y mientras la industria intentaba domesticarla, Vivienne Westwood hizo lo contrario. Se volvió más radical, más política, más incómoda, hasta que ocurrió la paradoja definitiva. La mujer que desafió a la autoridad terminó siendo reconocida por ella. La provocadora callejera se convirtió en dama, pero ni siquiera entonces dejó de luchar, porque para Vivienne Westwood, la moda nunca fue simplemente belleza. Era poder, era identidad, era resistencia. Era una forma de decirle al mundo: no voy a vestirme como ustedes esperan. Y quizá esa fue su mayor revolución. No creó solamente una estética, creó una actitud, una manera de mirar la moda, una manera de desafiarla. Y décadas después de su primera rebelión, la pregunta sigue intacta. ¿Estamos frente a una de las mayores genias de la moda moderna, o frente a la rebelde más inteligente que la industria del lujo jamás consiguió domesticar? El 8 de abril de 1941 nace en Hollingworth, Cheshire, Vivienne Isabel Swire. Sus padres son obreros de fábrica, tejedores de algodón. Vino de una familia de clase trabajadora y transformó para siempre la comprensión de la moda durante décadas. No viene del lugar correcto, no viene de la familia correcta, viene de las fábricas de Cheshire y de una infancia en la que la elegancia no era un presupuesto, era una necesidad de otro tipo, la necesidad de ser vista, de ocupar el espacio, de existir de una manera que el mundo de las fábricas de algodón no había previsto para ella. De adolescente, su familia se muda a Londres. Ella estudia para ser maestra de primaria. Se casa, tiene un hijo, se divorcia, todo antes de los 25 años. Y en ese punto divorciada, con un hijo, trabajando como maestra de escuela, en los suburbios del sur de Londres, la historia de Vivienne Westwood podría haber terminado. Como la historia de miles de mujeres de su generación, que eligieron la seguridad sobre la visión, que eligieron lo predecible sobre lo posible. Pero en 1965, Westwood conoce a Malcolm McLaren, estudiante de arte, amigo del hermano menor de Westwood. Alguien que ve en ella algo que ella no ha podido todavía convertir en realidad, y que tiene la energía caótica de alguien que nunca aceptará que las cosas son como son, porque siempre han sido así. Juntos empezarán a diseñar ropa rock and roll para jóvenes. McLaren tenía una boutique en Chelsea, en 430 Kings Road de Londres. Ahí venderían sus prendas de vanguardia, la maestra de escuela y el agitador, la singer y la calle, el pasado y lo que todavía no existe. Todo empieza ahí, en un piso del sur de Londres, con una máquina de coser Singer, y con la convicción de que el mundo necesitaba otra manera de vestirse, aunque todavía no lo supiera. Entre 1971 y 1974, la boutique en el 430 de Kings Road cambia de nombre 3 veces. Cada nombre es una piel diferente. Cada piel es un argumento diferente sobre lo que puede ser la ropa. Primero se llama
Let It Rock. Vende ropa vintage de los años 50. Teddy Boys. Rock and roll. La nostalgia de una época en que la rebeldía tenía melodía. Luego se llama Too Fast to Live. Too Young to Die. Las cremalleras entran en la ecuación. El cuero. Los imperdibles. La ropa empieza a decir algo que no decía antes. Que la juventud no es una etapa, es una declaración de guerra. Es menor que, cite, Index igual a 77-1. Es mayor que Westwood y McLaren también vendían camisetas con eslóganes impresos provocadores, lo que llevó a su procesamiento bajo la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959. Respondieron, rebautizando la tienda una vez más y produciendo incluso más camisetas con imágenes explícitas. Es menor que, cite, es mayor que. Los arrestan por obscenidad y su respuesta es hacer ropa más obscena todavía. Esa es la formación de Vivienne Westwood, no las escuelas de moda de París, no los ateliers de alta costura, la comisaría de policía de Chelsea y la convicción de que si el sistema te arresta por lo que haces, es que estás haciendo exactamente lo correcto. En 1974, el nombre cambia por última vez. La boutique se convierte en Sex. En la primavera de 1974, la tienda fue rebautizada una vez más. Esta vez se llamó Sex, una tienda a diferencia de cualquier otra cosa que existiera en Inglaterra en ese momento. Las letras rosas acolchadas de plástico sobre la fachada de King's Road, el interior con paredes que recuerdan al útero, artículos de cuero, vestidos de goma, estiletos con pinchos, todo diseñado por Westwood, todo cosido por Westwood, con la misma Singer con que había empezado en el piso del sur de Londres. Sex, en particular, se convirtió en sinónimo del punk inglés y del surgimiento de los Sex Pistols. La gestión de McLaren de la banda impulsó sus diseños a la fama internacional, transformando la tienda en un caldo de cultivo para la revolución. El ayudante de tienda que ayuda a colocar las letras rosas es Glenn Matlock, el que se convertirá en el bajista de los Sex Pistols. La tienda no vende ropa, vende el futuro, y lo fabrica a mano. 1976. Los Sex Pistols explotan, y con ellos, todo lo que Vivienne Westwood ha cosido en ese piso del sur de Londres explota también. Las camisetas con eslóganes, las chaquetas con imperdibles, los pantalones de bondage, las prendas que el sistema había intentado confiscar, aparecen en los escenarios más fotografiados de Inglaterra, en las portadas de los periódicos, en los noticiarios de la BBC que hablan del punk como si fuera el fin de la civilización. Y Westwood entiende algo que la industria de la moda tardará décadas en entender, que la ropa no es decoración, es política. Es el idioma con que un cuerpo le dice al mundo a qué sistema pertenece, o a qué sistema se niega a pertenecer. Pero en 1980, algo se rompe. La relación con McLaren termina. El punk ha sido absorbido por el sistema que intentaba destruir. Las cadenas y los imperdibles están en los escaparates de las tiendas de departamentos. Lo que era revolución se ha convertido en producto. Y Vivienne Westwood, que no hace las cosas para que se conviertan en productos, tiene que decidir qué hace a continuación. La respuesta que da en los años siguientes es la más sorprendente de toda su carrera. No sigue siendo punk. Se vuelve hacia el pasado, hacia la historia, hacia los archivos de la moda que el punk había declarado muertos, y descubre que la subversión más radical no es destruir lo antiguo, es resucitarlo de maneras que nadie esperaba. En 1981 presenta su primera colección en pasarela. Se llama Pirate, piratas del siglo XVIII, telas vaporosas, sombreros de 3 picos, todo lo que el punk rechazaba. Y todo lo que Vivienne Westwood convierte en el argumento más punk de su carrera, porque la posición más rebelde posible en 1981 no es llevar imperdibles, es llevar un sombrero de pirata. Con total convicción. Aquí está la versión oficial de Vivienne Westwood, la madre del punk, la diseñadora que vistió a los Sex Pistols, la rebelde que entró a Buckingham Palace sin ropa interior, la activista del clima que conducía un tanque blanco hasta la casa del primer ministro. Todo eso es verdad. Pero aquí está lo que nadie cuenta.
El secreto central de Vivienne Westwood no es el punk, es la pregunta que está debajo del punk y debajo de los piratas. Y debajo de la mini crini y del corset y de los zapatos de plataforma de 12 pulgadas que Naomi Campbell no pudo manejar en 1993. La pregunta es esta: ¿a quién sirve la ropa? Westwood dijo: la única razón por la que estoy en la moda es para destruir la palabra conformidad. No para hacer ropa bonita, para destruir la conformidad. Esa es la diferencia entre Westwood y todos los demás. Chanel liberó a las mujeres del corsé. YSL les dio el poder de vestir como hombres. Mugler las convirtió en superhumanas. Westwood preguntó: ¿y si la ropa pudiera ser un acto político? ¿Y si lo que llevas puesto pudiera decir al mundo que rechazas el sistema que te pide que te vistas de cierta manera? ¿Y si el imperdible en la mejilla no fuera una agresión sino una pregunta? ¿Por qué las cosas tienen que ser como son? Esa pregunta formulada con tela y cuero y goma y tartán escocés y corsés del siglo XVIII es lo que hace de Westwood no simplemente una diseñadora de moda, sino la artista política más importante que la moda británica ha producido. Sky Arts la clasificó como la cuarta artista más influyente de Gran Bretaña en los últimos 50 años. No la cuarta diseñadora, la cuarta artista, junto a músicos, escritores, cineastas. Eso es lo que el sistema reconoce cuando finalmente reconoce a Westwood. No una tendencia, una manera de pensar. Y hay algo más en ese secreto central que ningún perfil de Westwood analiza suficientemente. Las paredes de la tienda Sex estaban cubiertas de grafitis del manifiesto Scum, los escritos feministas radicales de Valerie Solanas. En 1974, en una boutique de Chelsea, Vivienne Westwood cubre las paredes con el texto feminista más radical del siglo XX, el mismo texto que pedía la abolición del sistema patriarcal completo. No como decoración, como declaración de principios. Esa es la diseñadora que la historia llama la madre del punk. La madre del punk, como si lo que hizo fuera solo música y ropa, y no una revolución filosófica cosida a mano. 1980. Malcolm McLaren y Vivienne Westwood se separan. Llevan 15 años juntos. Han construido juntos el movimiento cultural más importante de la Gran Bretaña de la posguerra. Y ahora el movimiento que construyeron ha sido absorbido por el sistema que intentaban destruir. Las cadenas y los imperdibles están en los escaparates de Marks, Spencer. El punk es un producto. Y Vivienne Westwood, que nunca hizo nada para que se convirtiera en un producto, tiene que decidir qué hacer con una identidad que el mundo le ha robado. La crisis no es solo personal, es existencial. ¿Qué hace una rebelde cuando su rebelión se convierte en moda mainstream? ¿Qué hace una revolucionaria cuando su revolución se convierte en mercancía? La respuesta de Westwood es la más inesperada posible. No sigue siendo punk, no busca la próxima subcultura que destruir. Va a los archivos, a los museos, a los libros de historia de la moda. Y encuentra ahí algo que nadie en la moda contemporánea ha mirado con suficiente atención: que la historia de la ropa es la historia del poder. Que cada época tiene una manera de vestir que refleja exactamente quién tiene el poder y quién no. Y que si quieres cambiar el mundo, tienes que entender primero cómo el mundo se ha vestido. Esa comprensión adquirida en los años más oscuros de su carrera, cuando el punk había muerto y McLaren se había ido, es la que producirá en los años siguientes las colecciones más importantes de toda su obra. No las camisetas con eslóganes, no los pantalones de bondage, los corsés del siglo XVIII usados como ropa exterior en 1987, los tartanes escoceses convertidos en herramienta de subversión en 1993. La historia de la moda como arma política. Hay 3 creaciones de Vivienne Westwood que son más que prendas. Son argumentos sobre quién tiene el poder de decidir cómo debe verse el mundo. La primera, la colección Pírate, otoño-invierno 1981. El primer desfile completo de Westwood en pasarela. Piratas del siglo XVIII, pantalones anchos, sombreros de 3 picos, telas que caen en capas. La crítica no sabe qué hacer con eso. ¿Es nostalgia? ¿Es ironía? ¿Es una broma elaborada?
No es ninguna de esas cosas. Es la declaración más clara que Westwood ha hecho hasta ese momento, que la historia de la ropa es infinitamente más subversiva que cualquier cosa que el presente pueda inventar, que los piratas del siglo XVIII que rechazaban el sistema de propiedad y navegaban bajo sus propias reglas son más punk que cualquier imperdible. Pírate vende. Y el mundo de la moda empieza a entender que Vivienne Westwood no es solo la madre del punk. Es algo mucho más difícil de categorizar. La segunda, la Mini Creanie, primavera-verano 1985. Su colección Mini Creanie de 1985 introdujo su falda corta y esponjada y una silueta más ajustada. La Mini Creanie no es una minifalda, es un argumento. Toma la estructura del miriñaque del siglo XIX, la jaula que durante décadas, literalmente, enjauló el cuerpo de las mujeres y la convierte en algo diferente, en algo corto, en algo que se mueve, en algo que dice, esto era una jaula, y yo lo he convertido en libertad. El detalle técnico que nadie menciona, la Mini Creanie requiere una construcción interna completamente nueva, una estructura que sostenga el volumen sin las ballenas del miriñaque original. Westwood la inventa, en su taller, con sus manos, la mujer que aprendió a coser sola. La tercera, los zapatos de plataforma Heeley, 1993. Sus zapatos de plataforma de gran altura atrajeron la atención mundial en 1993, cuando la modelo Naomi Campbell tropezó en la pasarela con un par. 12 pulgadas de altura. Cuero de cocodrilo en relieve color púrpura. Naomi Campbell los lleva. Campbell cae y se levanta con una sonrisa que se convierte en la imagen más reproducida del año en el mundo de la moda. Pero nadie hace la pregunta correcta sobre esa caída. ¿Por qué Westwood diseñó zapatos de 12 pulgadas que es imposible usar sin caerse? La respuesta es la misma que explica todo lo que Westwood ha hecho desde 1971. La ropa no es para ser cómoda, es para cambiar la manera en que el cuerpo existe en el mundo. Un zapato de 12 pulgadas no te pide que camines como siempre. Te pide que descubras una manera completamente diferente de moverte. Te pide que seas consciente de cada paso, de cada milímetro de suelo que pisas. Eso no es un error de diseño, es una declaración filosófica. 3 personas que llevan directamente a Westwood dentro. Los Sex Pistols. Sin la tienda Sex, los miembros de los Sex Pistols no se habrían conocido. McLaren nunca habría gestionado la banda. La moda y la estética punk nunca habrían resultado como resultaron. La ropa que Westwood cosió en ese piso del sur de Londres es la que vistió la revolución musical más importante de Gran Bretaña. No como accesorio, como arquitectura. Rei Kawakubo y Martin Margiela. El punk fue una manifestación temprana de la moda deconstructivista, que es un componente importante del estilo posmoderno de finales del siglo XX y continúa viéndose en el trabajo de diseñadores contemporáneos como Rei Kawakubo y Martin Margiela. Kawakubo y Margiela son considerados los inventores de la deconstrucción en la moda, pero Westwood lo hizo antes, con imperdibles y cuero y ropa intencionalmente rota y puesta al revés. Una década antes de que la crítica de moda tuviera el vocabulario para nombrarlo, Andreas Kronthaler conoció a su segundo marido, Andreas Kronthaler, dando clases de moda en Viena. Se casaron en 1993 y él se convirtió luego en su socio creativo. Era su alumno. 25 años, menor que ella, y se convirtió en la persona que llevaría la visión de Westwood hacia el futuro después de su muerte. Definitivamente, quería que Andreas Kronthaler fuera reconocido por todos como el genio que es, dijo sobre el cambio de nombre de la marca. Quería absolutamente que su nombre fuera tan conocido como el mío. La rebelde que nunca pidió permiso le da su nombre a quien ama. Hay 3 cosas sobre Vivienne Westwood que casi ningún artículo menciona suficientemente. La primera, durante 30 años, Westwood vivió en un antiguo piso de protección oficial en Clapham, el piso de los consejos municipales, vivienda social, del gobierno británico. La diseñadora más importante de Gran Bretaña, viviendo en un piso de protección oficial durante 30 años, no como postura, no como declaración de principios, porque era donde vivía, porque la mujer que destruyó las convenciones de la moda no tenía ningún interés en las convenciones
sobre dónde debe vivir una persona famosa. La segunda, se disfrazó de la entonces primera ministra Margaret Thatcher para la portada de una revista en 1989 y condujo un tanque blanco cerca de la residencia campestre del posterior líder británico David Cameron para protestar contra el fracking. Ningún diseñador de moda en la historia ha conducido un tanque hasta la casa de un primer ministro. Westwood lo hizo, a los 73 años, con el mismo espíritu con que a los 30 había cosido las letras de Los Imperdibles en las camisetas del 430 de King's Road. La tercera, la rebelde fue incorporada al establishment británico en 1992, cuando la reina Isabel le concedió la medalla de la Orden del Imperio Británico. Pero, siempre dispuesta a sorprender, Westwood llegó al Palacio de Buckingham sin ropa interior, un hecho que demostró a los fotógrafos con un revelador giro de su falda. El sistema la condecora, y ella usa la condecoración para demostrar que el sistema no puede contenerla. Esa es la síntesis perfecta de 50 años de trabajo. No el imperdible, no el tanque, el giro de falda en la puerta del Palacio de Buckingham. La rebelde más condecorada de Gran Bretaña, sin ropa interior. En los últimos años de su vida, Vivienne Westwood hace algo que ningún diseñador de su generación hace. Deja de hablar de moda y empieza a hablar de otra cosa. El cambio climático, no la moda, es ahora mi prioridad, le dijo a The Guardian en 2014. El cambio climático, no la próxima colección, no el legado de la marca, el planeta. Sus modelos llevan pancartas en las pasarelas. Sus camisetas tienen eslóganes sobre el fracking, sobre Julian Assange, sobre los derechos civiles. En 2012, usó sus apariciones en la Semana de la Moda de Londres para promover camisetas con el lema «Soy Julian Assange». Lo visitó varias veces mientras estaba en la embajada ecuatoriana y luego en prisión. En 2020, protestó fuera de un tribunal de Londres contra la posible extradición de Assange. Llevaba un traje amarillo y se colgó en una jaula gigante, diciendo que era como un canario en la mina de carbón, advirtiendo sobre la corrupción gubernamental. La mujer de 79 años, en una jaula gigante, frente al tribunal, es la misma mujer que a los 30 cosía en un piso del sur de Londres. La misma pregunta, ¿a quién sirve el sistema? El 29 de diciembre de 2022, Vivienne Westwood muere en Clapham, Londres, 81 años. Su marido Andreas Kronthaler anuncia su muerte en un comunicado que dice simplemente: Vivienne siguió trabajando hasta el último momento, dejando este mundo como lo encontró, con preguntas sin respuesta, con cosas por cambiar. Con el mismo espíritu que la llevó de las fábricas de Cheshire a la King's Road, de la máquina de coser Singer al Palacio de Buckingham, de la maestra de escuela a la dama más peligrosa que el sistema británico haya condecorado nunca. ¿Qué le dio Vivienne Westwood al mundo? La respuesta fácil: el punk, los imperdibles, la mini creenie, los zapatos de plataforma, el corsé como ropa exterior. La respuesta real tiene una sola palabra, la misma que Jean-Paul Gaultier, pero con una dimensión diferente. Gaultier le dio al mundo permiso para vestirse diferente. Westwood le dio al mundo permiso para usar la ropa como arma. Cada vez que alguien lleva una camiseta con un eslogan político, está haciendo lo que Westwood hizo en el 430 de King's Road en 1974. Cada vez que un diseñador toma una prenda histórica y la recontextualiza para decir algo sobre el presente, está en el territorio que Westwood mapeó en la colección Pirate de 1981. Cada vez que la moda aparece en una protesta, en una manifestación, en un acto de desobediencia civil, Westwood está ahí. No como inspiración abstracta, como arquitecta, el legado en el sistema de la moda. El punk fue una manifestación temprana de la moda deconstructivista, que continúa viéndose en el trabajo de diseñadores contemporáneos. Kawakubo, Margiela, Demna Gvasalia en Vetements y luego en Balenciaga. Todos ellos deben algo a la mujer que en 1974 cubrió las paredes de su tienda con el manifiesto Scum. La paradoja final: el sistema que Westwood pasó 50 años atacando le dio todos sus premios. La Orden del Imperio Británico,
el título de dama, el reconocimiento de Sky Arts como la cuarta artista más influyente de Gran Bretaña. Y Westwood aceptó todos esos premios, no porque hubiera hecho las paces con el sistema, sino porque entendía que la manera más eficaz de seguir atacando el sistema es recibir sus premios y usarlos para demostrar que no pueden contenerte. Sin ropa interior, en la puerta del Palacio de Buckingham. Volvamos al principio. Julio de 1992. Vivienne Westwood sale del Palacio de Buckingham con la orden del Imperio Británico. Levanta la falda, gira y demuestra que la rebelde más condecorada de Gran Bretaña sigue siendo exactamente lo que siempre fue, irreductible. Pero hay algo que ese momento no muestra. Lo que el momento no muestra es lo que ocurrió 20 años antes. Una mujer de 30 años, divorciada, con un hijo, trabajando como maestra de primaria, con una máquina de coser Singer y la convicción de que el mundo necesitaba otra manera de verse. De esa Singer salió el punk. De esa Singer salieron los Sex Pistols. De esa Singer salió la mini crini y el corsé exterior y los zapatos de 12 pulgadas. De esa Singer salió la diseñadora que condujo un tanque hasta la casa del primer ministro. Y de esa Singer salió la mujer que entró al Palacio de Buckingham sin ropa interior, para demostrar que el sistema puede condecorar a una rebelde, pero no puede convertirla en otra cosa. La pregunta que te dejo es, ¿puede alguien que nunca perteneció al sistema destruirlo mejor que quien lo construyó? ¿O es precisamente esa posición la de quien llegó desde afuera, desde Cheshire, desde las fábricas de algodón, desde un piso de protección oficial en Clapham, la que le da la claridad para ver lo que los de adentro no pueden ver? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la manera en que ves un imperdible, o un corsé, o ese giro de falda en la puerta del Palacio de Buckingham, comparte este video con alguien que necesite escucharla. Porque esta es la historia que ningún perfil de Vivienne Westwood cuenta completa. La de la maestra de escuela, la de la Singer, y la mujer que destruyó todo lo que la moda creía que era, sin pedir permiso nunca. La semana que viene, otro secreto de la moda que nadie se atrevió a contar completo.